Siempre está a disposición, pero está en la universidad en este momento, así que ahí le manda saludos Guillermo Márquez también a Danilo Toro. Don Vaya, Guillermo, Guillermo, un placer a ustedes también, ahí, Álvaro y gracias, Lizrica. gracias. Saludos. Don Guillermo, Bien, su lectura de lo que estamos viendo en la Asamblea desde el 1 de julio hasta el día de ayer, cuando a 2 semanas precisamente de estar operando y todavía no tenemos la las comisiones conformadas, hay una represa allí en el tema de los funcionarios que deben ser ratificados, parece que hay negociaciones en las que el PRD quiere una cuota mayor de la que se merecen en algunas comisiones. ¿Qué nos puede decir usted? Micrófono, por favor, don Guillermo, que no lo tiene abierto. A ver. Yo, con toda franqueza, estoy muy preocupado porque veo un escenario en el que parece que no hubiéramos aprendido lecciones, o por lo menos los diputados no hubieran aprendido lecciones, siendo como es muy cierto que hay una pequeña proporción, aunque muy importante, es decir, una proporción minoritaria de diputados nuevos que pareciera que sí vienen con todas las intenciones de hacer las cosas bien. Pero esos diputados anteriores se están constituyendo en una especie de represa que no permite que el río de, de los beneficios que pueden significar eh, eh, llevar agua a todo el campo llegue a todo el campo precisamente. Y esos diputados están represando esa masa de agua fresca y que va a revitalizar la asamblea. Y lo digo porque aparte de que no están constituidas las comisiones en las que obviamente parece que quiere prevalecer el número de los diputados que se han acostumbrado a mangonear las cosas como lo han hecho en la asamblea hasta este momento. También hay una cantidad de funcionarios que no han sido aparentemente revisados, tema que yo no entiendo por qué, porque cuando me he ido a la Constitución a buscar los artículos que se referirían a que la Asamblea tiene la potestad de ratificar funcionarios que son nombrados por el Ejecutivo, no encuentro nada que lo diga. Eh, por el contrario, los artículos 283 y 284 de la Constitución son muy claros en señalar que el Ejecutivo designa a los funcionarios que deben laborar en el Ejecutivo y los designa libremente. Y en el artículo, y más adelante en el artículo 300 de la Constitución, me encuentro con que los funcionarios, y en el 299 me encuentro con que los funcionarios públicos o servidores públicos, como los llama apropiadamente, deben ser designados por el órgano ejecutivo o el legislativo o el judicial. No dice que el órgano legislativo va a verificar los del ejecutivo, ni los del ejecutivo, los del judicial, ni los del judicial, los del legislativo, porque sería una intromisión de un órgano en las funciones de otro órgano distinto del Estado. Naturalmente que el órgano legislativo tiene la potestad de designar sus propios funcionarios y el ejecutivo los propios y el judicial los propios, pero los diputados aparentemente se han dado un fundamento a sí mismos absolutamente inconstitucional desde mi punto de vista al decir en el reglamento de la Asamblea, que es una ley de la República, sí, pero que no puede invadir ni ir en contra otras esferas del Estado, ni ir en contra de los preceptos constitucionales, no puede decir que lo que se haga en otro en otro órgano del Estado estará sujeto a la aprobación de los diputados, salvo cuando se trata de los magistrados a ser electos para la Corte Suprema de Justicia o para el Tribunal Electoral, pero eso es porque la propia Constitución dice que antes de llegar a ser magistrados deben ser
ratificados por la Asamblea Nacional. De manera que estamos en un escenario en el que nos estamos apartando totalmente de la Constitución y en el que evidentemente hay la invasión de un órgano del Estado en la esfera de responsabilidad de otro órgano del Estado. Corre el riesgo José Raúl Mulino de quedar presa del chantaje si no actúa rápidamente de parte de un grupo de diputados, como le pasó, y eso es evidente, a Laurentino Cortizo. Pues sí, yo me temo que está ocurriendo y es un problema muy serio. Yo en alguna ocasión me he dedicado a estudiar la posibilidad de cómo corregir esto que está ocurriendo, y creo que hay mecanismos en la Constitución que lo permiten, pero lo que está ocurriendo no es lo que debería ocurrir, porque lo que debería ocurrir es que sensatamente y respetando la intención y el texto escrito de la Constitución, los diputados hicieran su trabajo como les ordenan las leyes y no esperar a que se introduzcan correctivos de ninguna naturaleza, porque esos correctivos también distorsionan lo que es el funcionamiento normal de la Asamblea, porque se toman medidas extraordinarias que van a hacer que ya la Asamblea no funcione de la misma manera. Y eso no es lo deseable en un sistema democrático. Y obviamente estas medidas que ha introducido la Asamblea y que quiere poner en práctica apuntan, pero muy claramente, a continuar una especie de actividad de chantaje al gobierno central, en el sentido de que cuando los funcionarios llegan a la Asamblea para disque ser aprobados o ratificados por la Asamblea, lo que ocurre es que se deja sentir eso que hemos llamado el que hay para mí. Y bueno, tú quieres que te ratifique, ¿qué posiciones me vas a dar? Yo quiero el secretario general de ese ministerio o de esa institución pública y quiero que me nombres a tantas personas que yo te voy a recomendar, y aquí las cuotas nos las hemos distribuido así entre partido y partido, y entonces la cosa pública se vuelve una especie de cadáver donde los animales de rapiña van a devorar sus carnes, y eso no es lo que quiere ni la Asamblea, ni las leyes, ni la Constitución, ni mucho menos una sociedad que está ávida de que las cosas se hagan bien y no con ese espíritu de animal depredador. Oiga, aquí siempre hemos dicho, y yo he hecho encuestas, no es lo que queremos, pero la Asamblea puede buscarse una nariz sin hueco. Mañana o pasado, aquí viene un presidente y ordena o hace algo para cerrar esa asamblea, y yo no creo que 100 personas salgan a la calle a defenderla, que no es lo que debe pasar, porque eso atenta contra la democracia, sería un golpe de Estado. Mire, las condiciones están dadas, hay un pueblo expectante, hay una ciudadanía que quiere que haya avances positivos y no que nos quedemos atascados en este muladar que hemos tenido de lodo, como lo ha sido la asamblea anterior, y como las cosas comienzan a apuntar que puede ser también esta. En la Constitución hay medidas extraordinarias que puede decretar el Ejecutivo para entender perturbado el orden público, porque es que si no hay un gobierno no puede haber orden público, y entonces ordenar el cierre de la asamblea. Si eso fuera así, yo estoy absolutamente seguro de que todos los panameños, o la inmensísima mayoría, saldríamos a aplaudir eso. Sobre todo si se puede convocar a una asamblea constituyente, lo cual le daría además nuevos visos al presidente de la República y más herramientas para hacer algunos de los cambios que necesita a gritos nuestra Constitución. Y digo algunos porque es que la Constitución no requiere mayores cambios.
La Constitución, nadie quiere cambiar el sistema presidencial, nadie quiere cambiar este país en que sea una nación que se divide en departamentos ni en estados. Nadie quiere cambiar al sistema federal, nadie quiere que deje de haber una Corte Suprema de Justicia, ni un órgano judicial, ni un Ministerio Público, ni una Contraloría General de la República. Pero sí queremos que la guitarra toque afinada. No queremos cambiar la guitarra, lo que queremos es afinarla. Y para poder afinarla necesitamos saber dónde están las notas discordantes y ajustar esas cuerdas únicamente. Eso es lo que nos hace falta. Y en eso debemos empeñarnos para hacer bien, para hacer que la guitarra toque acompasadamente al ritmo de lo que la nación necesita. Bien. Don Guillermo Márquez, ¿qué enseñanzas nos deja esta elección del 5 de mayo que debemos corregir a juicio suyo? Porque mire, hoy estamos a 12 de julio y todavía la Asamblea no está integrada en su totalidad. Hay 70 de 71 diputados. Bueno, el hecho de que no esté integrada la Asamblea en su totalidad no es tan significativo desde mi punto de vista. Recordemos que, por ejemplo, en 1989, luego de la invasión y a pesar de que se habían hecho elecciones en mayo de ese año, hubo 9 diputados que no se integraron a la Asamblea Nacional porque sencillamente en aquel régimen militar se habían escondido, alterado, y no se podía saber quiénes eran diputados en 9 de los circuitos nacionales. Entonces hubo que volver a hacer elecciones y pasó algún tiempo antes de que se tomaran esas decisiones y se pudieran llevar a cabo esos comicios. De manera que el que falte uno ahora, eso no es muy significativo. Lo que sí es absolutamente importante es que la Asamblea no vuelva a repetir los mismos vicios, las mismas faltas que estuvieron ocurriendo durante la administración pasada, en que no tuvimos gobierno, no tuvimos órgano ejecutivo y tampoco teníamos órgano legislativo, porque el órgano legislativo quería hacer cosas propias del órgano ejecutivo y el órgano ejecutivo no tenía el carácter suficiente para sacudirse las pretensiones de ese órgano invasivo legislativo que era como un comején. Y eso es lo que tenemos ahora, ese mismo comején que se resiste a desaparecer y a circunscribirse a ejecutar sus propias funciones. Y es el riesgo naturalmente que nos afecta a todos, o esas condiciones nos afectan a todos, porque todos los ciudadanos sufrimos las consecuencias de lo que ocurre en nuestros órganos del Estado. Nos guste o no nos guste la política, estemos o no estemos en partidos políticos, creamos o no creamos en nuestros políticos y en nuestros funcionarios. Lo que ocurre en la política siempre nos afecta y por eso es preferible participar con las intenciones nobles que debe caracterizar a un buen ciudadano. Don Guillermo, buenos días. Lisbeca Lescano les saluda. Muy buenos De alguna días. manera, lo escucho y siento que de alguna manera cuando los diputados son elegidos por votación popular, existe una desconexión en la comunicación del diputado con sus electores. Dicho esto, ¿cree usted pertinente que es necesario revisar lo que es la revocatoria de mandato, justamente porque cuando hablamos de esta figura queda cuesta arriba para los ciudadanos aplicarla de alguna manera en los escenarios que se nos permite? ¿Cree usted pertinente el análisis de esta figura de forma profunda? Creo que valdría la pena detenernos a considerar qué podemos hacer al respecto. Porque yo no soy crítico de que haya revocatoria de mandato por los partidos políticos. Lo que pasa es que los partidos políticos le han dado un sentido que originalmente nunca tuvo
la propuesta de revocatoria del mandato que se Exacto. incluyó en la Constitución a partir del año 83. Pero yo creo que los propios ciudadanos debemos tener la potestad de revocar el mandato a los diputados, y no debe ser esa revocatoria de tantas complicaciones como la han querido hacer, inclusive en el caso de revocatoria de mandato por los partidos políticos. Hay que hacerlo menos estricto para que sea posible y para que los diputados sepan que hay una ciudadanía pendiente de sus actos y que esa espada de Damocles les puede caer si de alguna manera esos ciudadanos entienden y actúan en contra de esos diputados que no están actuando en función de los intereses de la ciudadanía, sino de los propios. Porque ese es otro problema que tenemos, es que los diputados creen que ellos llegan ahí en representación de los ciudadanos, pero para hacer lo que ellos quieren. Cuando los ciudadanos dicen, no, yo te pongo allí para que hagas lo que todos los ciudadanos necesitamos que se haga, pero no para que te beneficies a ti mismo. Y esa es la gran distorsión que existe en nuestra Asamblea en estos momentos. Ha venido creciendo, ha faltado docencia, una docencia, por cierto, que cuando se instituyeron los subsidios electorales se percibió que se podía corregir precisamente responsabilizando a los partidos políticos de que la impartieran, y para eso se les dio principalmente el subsidio electoral, sobre todo con posterioridad a las elecciones. Pero el subsidio electoral ha sido interpretado también como si se tratara de algo que es un botín al que se tiene derecho cuando se han ganado las elecciones, como si las elecciones fueran un acto de piratería. Y eso no es así. Don Guillermo, hemos visto muchos, en breve vamos a tener aquí casualmente a un vicealcalde, al vicealcalde de Penonomé, pero hemos visto a muchos alcaldes nuevos, representantes nuevos, salir a denunciar las condiciones en que se han encontrado con sus juntas comunales, alcaldías. Y yo decía que esto no debe ser sorpresa para nadie, porque si las condiciones en las que hubiesen encontrado las juntas comunales o las alcaldías fueran paraísos, los representantes y los alcaldes se hubiesen reelegido. Evidentemente la gente los sacó por eso precisamente. Pero ¿qué hacer para salir de las redes sociales y de los medios de comunicación y empezar a sentar precedentes en este país? Bueno, lo primero que tenemos que sentar son ejemplos. Ejemplos en cuanto a que una irresponsabilidad como esa, o los actos dolosos, porque es que son dolosos, son hechos con intención como esos, tienen repercusiones, y para que haya repercusiones se necesita que varios, o si es necesario, muchos de esos alcaldes, de esos vicealcaldes, representantes que han caído en ese tipo de desorden administrativo contrario a los intereses de las poblaciones locales, paguen con cárcel, con restricción de la libertad, con decomiso de los bienes suyos que vengan a constituir indemnización por los daños que le han causado a la sociedad. Mientras no veamos eso, lamentablemente, no vamos a sentir que efectivamente se corrige esa mala práctica que se ha instituido y asentado en nuestro medio. Por eso existen las penas. Las penas no existen solamente para castigar, existen para que otras personas vean que es un mal ejemplo lo que otros cometieron, y que además, si a otros les ha ido mal por haber incurrido en esos actos, si yo incurro en esos actos, a mí también me puede ir igual de mal. Esa es la razón de las penas, además de proteger a la ciudadanía de aquellos elementos que discurren y conviven con nosotros en la sociedad, pero que en realidad nos hacen daño, y al ponerlos en una cárcel lo que hacemos es que los apartamos de la posibilidad de continuar haciendo daño. Bueno, muchísimas gracias. ¿Algo más del escenario que estamos viviendo en este momento, señor Márquez, que le preocupa?
Sí, me preocupa que no vea reacciones a nivel del gobierno central, del gobierno nacional, del órgano ejecutivo concretamente, y también del órgano judicial, porque estos actos de los diputados están previstos en las leyes como en excesos de sus responsabilidades, y en la Constitución también está previsto que hay responsabilidad por excederse en el cumplimiento de los deberes que no les corresponden a determinados funcionarios, y eso tiene sanciones que están previstas en el Código Penal. Y si están previstas en el Código Penal, se deben y se pueden aplicar. Y si se pueden aplicar, el siguiente paso es correr a hacerlo para que la sociedad no tenga que continuar sufriendo estas veleidades de quienes ambicionan extorsionar las instituciones del Estado, y, como dije antes, considerando como que esto fuera un botín que les llega a sus manos por tratarse de que después de unas elecciones es como si fuera el triunfo para los piratas. Así es, totalmente de acuerdo con esa reflexión. Gracias, don Guillermo, por su gentileza, como siempre, de estar con nosotros aquí en Noticias 180 Minutos. Esta entrevista va a quedar circulando en redes sociales también, en YouTube, Twitter e Instagram. Bien, vamos a